sos vos. Bien, vos. Bueno, a ver, los peores pronósticos se confirmaron, ¿sí? 47.6, casi 48. Sí. Peor pronóstico. Ya está, eso pasó, digamos, estamos velando el muerto. ¿Qué pasa en el 2019? A ver, yo, Chiche, soy pesimista. Pesimista. A ver, porque la inflación no hay que mirar el datito de un mes, de 2 o 3 meses, sino hay que mirarla en el largo plazo. Y vos cuando mirás, y de a 2 años, vos te fijás que la inflación en el 2018-2017 fue más alta que en el 2017-2016, el 2017-2016 fue más alta que el 2015-2014, así en los últimos 12 años. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros vamos por una inflación bianual creciente. Creciente, pasó bianual del 54% en el 2008-2009, que es una enormidad, al 85% de estos últimos 2 años, pasando por 75, 76 en los anteriores. Entonces vos me preguntás, ¿y Diego, la inflación va a bajar? Y yo te tengo que contestar, mirá, bien mirada, como hay que mirarlo, en 2 años, más si va a haber un proceso electoral y un nuevo gobierno después, mirá, para que baje tiene que suceder algo que hace décadas que en Argentina no sucede. A ver, ¿y cuál es lo grave? Argentina, desde que volvió a tener Banco Central, o sea, después de que se cayó la convertibilidad, Argentina tuvo 3000% de inflación. En los últimos 10 años, 1200. ¿Esto qué ha generalizado? Un repudio por el peso. La gente no quiere más peso. Mira, el otro día te cuento una anécdota. Mi hija de 19 años cobró su primer cheque de su primer trabajo. Tiene la suerte que yo la mantengo, entonces me preguntó, papi, ¿me compras dólares? ¿Puedo comprar dólares con...? Si a los 19 años ya... Exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir? Para que la inflación baje, la inflación nunca va a bajar si los argentinos tenemos repudio por el peso. Saltan economistas y dicen, mira, otros países del mundo tenían este problema por allá los 70, los 80, y lo resolvieron con un banco central haciendo las cosas bien. Pero ¿sabe qué pasa, Chiche? Espérame, que tenemos una placa urgente. A ver, ¿me la podés poner, por favor? ¿Me pueden abrir este monitor, por favor? Último momento. Estaba contando yo. Sí. Los países bajaron la inflación, pero partiendo de un comienzo que nosotros no tenemos. ¿Cuál es ese comienzo? Todos los países querían su moneda, ahorraban en su moneda y le creyeron al Banco Central que iba a hacer las cosas bien, entonces lograron bajar la inflación, ¿no? Ahora bien, ese punto de partida nosotros no lo tenemos. Los argentinos no queremos pesos. El que puede ahorrar un puchito, si tiene la suerte de hacerlo, ahorra en dólares. Y encima, ¿quién le va a creer que van a empezar haciendo las cosas bien si desde el primer minuto que salieron de la convertibilidad, la empezaron a hacer mal y cada vez peor? Está bien. Vos me estás hablando de una cosa específica que tiene que ver con el valor de la moneda y todo eso, que obviamente nos preocupa, le preocupa a todo el mundo, yo no tengo ninguna duda. Pero el tema es que tenés urgencias inmediatas, sí. Salarios bajos, recesión violenta. Sí. Vos sos un tipo joven, no te acordás del Rodrigazo, yo me acuerdo del Rodrigazo. Lo viví, era chiquito, sí. Pero vos eras chiquito. Yo te explico lo siguiente. Yo con cada comerciante que hablo veterano o industrial le pregunto, acordate de la peor recesión que vivimos nosotros argentinos, fue el post-Rodrigazo, ¿sí? Sí. Fue la peor, te digo, porque además yo dirigía una publicación que de 400.000 ejemplares en una semana bajó a 70.000. Sí. En una semana, ¿eh? No es que fue a 200.000, 400.000 a 70.000. O sea, fue catastrófico. Estos señores me dicen que esta es peor. Sí. Hoy estuve en una mercería. Mercería, no estuve en una joyería que vende relojes importados. Mercería, donde las modistas compran botones y cosas. Negocio vacío, 40 metros largo. Veo al dueño con una sola empleada, le digo, ¿qué pasa? Bueno, verano, recesión, no vende botón, no vende un botón. Obviamente, se cae la gente, no vende un botón. Le digo, bueno, vos que tenés memoria. El papá tiene 92 años, o sea que tiene mercería hace 60. Sí.
No recuerdo una recesión como esta. Estoy de acuerdo. Entonces, yo lo que digo es, los tiempos son diferentes. Pero vos decís, bueno, está bien, vamos en periodo de reconversión. Macri dice, bueno, me arrepentí, hice todo mal, vamos a hacer todo bien. No llegás. Macri, lo que haga Macri ya no cuenta. Ya no cuenta. ¿Qué quiero ser preciso? Vos tenés lo urgente y lo importante. Sí. Y hay que ocuparse de las dos cosas. Sí, señor. Desgraciadamente, lo importante es más relevante que lo urgente. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macri, yendo al 2019, la inflación del 2019 va a ser más parecida a la del 2018 de lo que el gobierno de Macri cree e intenta vender a la población. Si logra que se diferencie un poquito, sea un poquito más baja en el 2019 de lo que fue el 2018, va a ser artificial, con force, planchando el dólar, etc. Pero acá viene lo que yo digo de la inflación, mirándola más a largo plazo. Si Macri llega a hacer eso, el próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga, Boca, River, San Lorenzo, Independiente o Racing, la que tenga, va a tener una devaluación más grande, más inflación todavía en el 2020. Entonces, cuando miremos la película entera, vamos a estar aún peor. Entonces, y esto es lo Diego, que quiero decir. Yo te entiendo lo que vos me decís. Mi preocupación, que la de otros argentinos, a mí el 2020 Sí. me parece exótico. Bueno, pero ahí tenés que empezar a mirar. Primero empecemos a mirar el 2019. Tenés que llegar el 2019. Tenés que llegar. El Cuando vos me 2019. hablás de controlar el dólar, toda la experiencia, yo no soy economista, obviamente. No, yo no dije que hay que controlar el No, dólar, pero vos decís, controlando el dólar puede... Artificialmente, sí, Cada vez que controlás el dólar, termina en una devaluación. Esa generás un devaluación problema mayor a futuro. explota todo después, cuando vos tenés el dólar. Porque la gente empieza a viajar. Yo conozco gente que no viajaba y ahora viaja. Con dólar 38 te dice, mirá, si tengo garantía que el dólar cuando esté afuera no vale 45, me mando. ¿Entendés? Sí. Entonces, si ya empezás a retrasar un poquito el dólar y lo tenés ahí a presión controlado, en algún momento... Hay que ver si puede, además. Sí, pues, bueno, está bien. Yo lo que te estoy diciendo es que la experiencia es, después tenés que devaluar para alcanzar el dólar. Exactamente. Sí, El próximo gobierno, sí. tenga la camiseta que tenga, Argentina está Tienen yendo... que ir al default. A ver, Tienen que hacer un Argentina está default. yendo derechito a un default. Sí. ¿Eso qué quiere decir para la gente de a pie? Para todos nosotros. Eso quiere decir que el nivel de actividad se va a caer más que en el 2018, la pobreza va a aumentar más, el dólar va a saltar más y la inflación se va a multiplicar más que en el 2018. Si no se hace nada antes de llegar a eso. Ahora bien, por eso el próximo gobierno es un gobierno que va a tener que tomar medidas que ningún gobierno quiso tomar hasta ahora ni se animó a tomar. Por ejemplo. Por ejemplo, después te digo cómo, pero vamos a enumerarlas. En materia de inflación, el repudio al peso es irreversible. Tenés que dolarizar. El próximo gobierno va a tener que dolarizar y que es algo bueno. ¿Por qué? Y le explico a la gente que me está mirando. Otra vez el tema de dolarizar la economía. A ver, te cuento. Ay, Chiche. Diego, me asustás. No, Chiche, tenés que estar tranquilo. A ver, la gente que puede, ¿en qué ahorra? En dólares. En dólares. La gente cree en el dólar mucho más que en el peso. Le tiene más confianza al dólar que al peso, también le tiene más confianza. Si pudiera comprar y vender cosas en dólares, ¿lo haría? Sí. Sí. Entonces, no hay que tener ningún miedo a la dolarización. Un político, cuando hace sus negocios espurios y cobra cometa, ¿a qué la pasa la cometa? A dólares. A dólares. También quiere dólar. Ahora, O a euros. O a euros. ¿Cuándo no quiere dólar? Cuando quiere la maquinita para emitir pesos artificiales, que son estos que cada vez valen menos que tenemos en la billetera, que nos obligan a tener. ¿Para qué? Para pagar el gasto y sus privilegios de casta. Entonces, si nosotros dolarizamos, ¿qué es lo que quiere la gente? La inflación se cae a cero, como se cae en los países que están dolarizados, como cuando tuvimos en la convertibilidad no fue parecido a una dolarización. A ver, la convertibilidad fue como todo lo que hicieron los políticos en Argentina. Hicieron determinadas cosas bien a medias al principio. Después interrumpieron lo que había que hacer y empezaron a hacer lo opuesto
a lo que había que hacer teniendo una convertibilidad y así terminamos. Por eso yo te digo, una dolarización en Argentina es bueno, pero no es lo único. Hay que hacer varias cosas antes de dolarizar y tienen que hacerse dentro de un plan económico integral. Una dolarización es darle al argentino el signo monetario que el argentino quiere, ahorra, al cual le tiene credibilidad y confianza. Pero antes de eso hay que hacer reformas. ¿Qué reformas? Porque si no, no podés dolarizar. Tenés que hacer una reforma del Estado. Una reforma del Estado, achicar el Estado. ¿Para qué? No podés echar gente. ¿Para qué? No te dije eso. ¿Para qué hay que achicar el Estado? A ver, para bajarle a la micropyme impuestos, a la pyme impuestos, a la creación de trabajo impuestos, para que el trabajador en relación de dependencia que gana 3 mangos, no 2, 3 mangos, no lo maten impuesto a la ganancia. Para eso hay que hacer una reforma del Estado. ¿Por dónde tiene que empezar la reforma del Estado? Una reforma tributaria. Reforma del Estado es, a ver, achicarle el negocio a los políticos. Primero, no tiene que haber 23, 21 ministerios, 150 subsecretarías y 125 secretarías. Sí. Chiche, tiene que haber 5 ministerios, no tiene que haber secretarías y subsecretarías, tiene que haber el ministro y los directores, punto. A ver, no puede ser, la gente no sabe que hay 2.200 congresos que mantenemos con nuestros impuestos, ¿ok? Que son los congresos o municipios. No hay duda que hay que modificarlo. Por eso, pará. Sigo contando. Una democracia más dinámica. La obra pública, esos caminos que no tenemos, esos rieles que no tenemos, tiene que ser pasada a manos privadas, con un esquema de incentivos y garantías. A ver, ¿para qué? Para que sea hecha, bien hecha, y que no sea fuente de corrupción y que al final, como hay corrupción, no se termine haciendo nunca. Sigo. A ver, los planes sociales. Tenés que llegar al punto que a mí voy me a los interesa. planes sociales. Jubilados y planes sociales. Ahí voy. Planes sociales. A ver, no estoy diciendo que los planes sociales tienen que ser cortados de cuajo. No, pero claramente no puede haber una economía donde cada vez se le cobra más impuestos al que trabaja y se le cobra más impuestos al que genera laburo en una pyme o una micropyme, que esos van muy por detrás de la inflación y que los planes sociales se ajusten por inflación. Pero está bien, pero vos eliminame todos los planes sociales de un día. de cuajo yo no. Lo que digo, ¿de qué labura la gente? A ver, generame el laburo si vos achicase del Estado y como achicase del Estado vas bajando impuestos, en serio, no como este gobierno, que ¿cuál es el secreto? ¿Por qué este gobierno no bajó impuestos y terminó subiendo? Porque para bajar impuestos, primero hay que achicar el Estado y bajar el gasto público, porque si no, no podés bajar impuestos, si no es una mentira como hizo este gobierno. Sigo avanzando. En este marco de reformas estructurales, el sector público tiene que poner retiros voluntarios que, junto a la baja de impuestos, con el sector privado pudiendo dar trabajo, el empleado público se retira voluntariamente y puede conseguir trabajo en la esfera privada. Y jubilaciones, ahora que voy. A ver, cuando fue la convertibilidad pasó lo mismo. Hubo empresas que se redujeron, YPF, las telefónicas y todo. Le dieron plata a los empleados históricos, se compraron un kiosco, un remis, se fundieron. Te cuento, Chiche, guarda. A ver, voy a los números. No se repite esa historia. No. En el 94, hay 2 etapas de la convertibilidad, 91, 94, que cuando vos mirás el 94, los indicadores de Argentina, inflación, pobreza, desempleo, habían todos mejorado exorbitantemente con respecto a lo que había dejado Alfonsín. Pero ¿qué pasó? En el 95, a partir del 95, agrandaban el Estado, aumentaban el gasto público, aumentaron los impuestos, lo que no se puede hacer con una convertibilidad. Entonces, a ver, Chiche, me preguntaste jubilación. Sí, tiene que haber una reforma previsional. Va a tener que haber una reforma previsional. ¿Sabés por qué, Chiche? ¿Qué significa reforma previsional? Reforma previsional. Porque a los jubilados no le puede sacar más de lo que le sacaste. A ver, reforma previsional quiere decir cambiar el sistema jubilatorio para que no tenga un déficit de 3 puntos, que es el déficit que tenés
más que el déficit que tenés hoy primario en la economía. Hay que aumentar la edad jubilatoria, Eso no a asusta a 70 nadie. años, ambos sexos, igualitos ambos Eso sexos. no asusta a nadie. El tema es que no hay laburo para la gente de 70. A ver, pero no a ver. hay laburo, no de es Estados vuelta. Unidos esto. Pero la economía argentina, si vos haces todo eso junto y rápido, pero que este es el gran Un problema. tipo de 50 años es viejo en la Argentina, no es Estados Unidos. Chiche, Diego, vos sos un tipo muy ¿cómo, inteligente. Chiche, ¿cómo no va a ser viejo con las regulaciones que tenés en el mercado laboral? Pero claro que va a ser viejo esa persona. Y vos antes de tomar un tipo, la pensás 10.000 veces en el mercado laboral argentino, porque lo tenés 3 meses, lo tenés que cambiar porque esa persona te servía. Y la te gente sale conoce, una fortuna. muchos argentinos conocen Macy's, Saks, Blooming, es decir, las grandes tiendas, Sears, las grandes tiendas americanas. En las grandes tiendas americanas Sí. te atienden viejos. ¿Y? A ver si me entendés. Son maravillosos vendedores, ordenados, prolijos, te atienden viejos. Porque los toman. Acá no tenés, acá a los 50 años sos boleta. Tenés que cambiar la mentalidad. Pero a ver, te doy un ejemplo. ¿Cómo vas a tomar a alguien a los 55 años y se va a jubilar a los 60? Chiche, pero le podés ¿entendés hacer lo que no, te digo? Porque el empresario del otro lado, o sea, lo toma, se forma en el trabajo, etcétera, etcétera, y enseguida se tiene que... Yo siguiendo tu ejemplo nada más. Por eso te digo, me estás dando razón. Hay muchos cambios que hay que cambiar. Muchos cambios que hay que hacer todos juntos, porque hace décadas que la Argentina va a contramano del mundo y los resultados los tenemos adelante de nuestras narices. Somos el único país que mete gente en la pobreza. Todos los países, a diferente velocidad... El mundo está saliendo de la pobreza, nosotros estamos metiendo. Nosotros metemos, ¿y por qué? Espérame un segundito, Diego, porque me interesa esto, tenemos un problema con un móvil que tiene que salir ahora. Está Valentina Blasón en... Entonces, yo creo que los argentinos... Pero vos me entendés lo que te estoy diciendo, vos estás hablando de... Yo compro cualquier cosa, el tema es que tenés que generar primero la oportunidad, porque si no es muy difícil. Es verdad, pero la oportunidad se crea, la única chance de generar la oportunidad es haciendo los cambios que hizo el mundo. Coco, ¿dónde está Coco? ¿Dónde está Coco? Si Coco estuviera más cercano, sí. Sí, pónganse cómodo, Coco, ponete cómodo. ¿Por qué no vas al bar de la esquina y me esperas ahí? No, bueno, Coco, ¿quieres ser? No, a vos te pregunto. ¿Cuántos años tenés, Coco? Yo tengo 52. 52 años. Decime qué posibilidad tenés de conseguir laburo. La que me diste vos. No, otra, olvidate, Bueno, esto no existe. No. ¿De esto? Sí. La que me diste vos, de otra cosa no sé, no. No conseguir laburo. Muy difícil. En ningún lugar. En ningún ¿Qué lugar. te dicen? ¿Que estás viejo? Sí, que sos grande. Eso es grande. Sí. Pero Chiche, los jóvenes tampoco consiguen laburo en la Los Argentina. jóvenes consiguen más laburo. A ver, mirá. Jóvenes y el venezolanos desempleo- consiguen laburo. Bueno, pero ahí vos decís venezolano. Y la pregunta es, ¿por qué los venezolanos consiguen laburo y los argentinos no? Porque hacen laburo que de pronto los argentinos no quieren hacer, que es la explicación más simple. Esa es la explicación más simple y es solamente una partecita de la No, explicación. es una parte importante. El mundo tiene, yo tengo experiencia porque he vivido en varios países, ¿sí? Yo lo que te digo es lo siguiente. Los extranjeros hacen el laburo que los locales no quieren hacer. Sí. En Estados Unidos no vas a encontrar yanquis atendiéndote, excepto los viejos. Sí. ¿Sí? Vas a encontrar latinos, vas a encontrar griegos, pakistaníes, rusos, pero no vas a encontrar yanquis. Porque ese trabajo no lo quieren hacer. Mozos no quieren ser. Taxistas no quieren ser los yanquis. Sí. No hay taxistas yanquis. No. Entonces en la Argentina dentro de poco va a empezar también. El otro día voy a una guardia médica, 2 médicos Sí. que tenían que atender a mi mujer, uno en la tarde y otro en la noche. La mujer era boliviana y el médico era venezolano. Pero Chiche, yo te contesto muy rápido. Una economía... No a es ver, que no tenemos médicos. Chiche, los números primero. Sí. Una economía que no crece Sí. no genera puestos de trabajo. Y por eso la gente no consigue laburo. En Argentina, la economía al final de este gobierno 2019, Chiche, va a ser el PBI per cápita 8%, escuchá esto que te voy a decir bien. 8%. 8% más bajo que el 2015. 12% más bajo que el 2011. Y agárrate, el PBI per cápita va a ser más chico que el de 1998. ¿Esto qué quiere decir? Que en los últimos 20 años Argentina no creció nada y la población crece un 1%
anual. Quiere decir que en los últimos 20 creció 20%. 25%, un poquito más. Entonces, obvio que sin crecimiento no vas a conseguir laburo. Entonces vos para hacer laburo y que la gente consiga laburo, tenés que crecer. Y para crecer tenés que sacar lo que nos asfixia. Que lo que nos asfixia es, hay que hacer muchas reformas. ¿Qué reforma? La del Estado, la de la banca que no da crédito, la de la banca que no es solvente, la dolarización para que no haya inflación, la reforma del Estado, pero no por un capricho mío, no, porque si no la haces, al que crea laburo no vende más, y como no vende más no crea empleo. ¿Cómo me garantizás que no va a haber inflación en dólares si dolarizamos? Mirá, te explico por qué. Primero, Porque nosotros podemos muy simple. generar inflación en dólares. ¿Qué es la inflación? La inflación, La inflación es... que tenemos nosotros A ver, es una inflación de precio. Esto es muy importante. No es porque la demanda te aprieta. A ver, no, esto es muy exacto. Esto es muy importante. La inflación es un fenómeno monetario. Si vos tenés más pesos de lo que la gente quiere, va a haber inflación. Y el problema es que, por la historia argentina y sobre todo por lo que siguen haciendo y cada vez hacen más los políticos, los argentinos queremos menos pesos. Les creemos menos, por eso hay más inflación. Entonces, ¿vos qué haces? Si dolarizás, haciendo antes todo lo que tenés que hacer, y a la gente le das dólares, dolarizando, la gente va a querer dólares, porque va a creer en el dólar, le va a tener confianza, los va a demandar. Y al demandarlo y querer tenerlos en el bolsillo, ahorrar en esa moneda, hacer transacciones en la misma moneda que contratás gente, que generás trabajo, ¿qué sucede? La economía va a crecer y no va a haber inflación. Va a crecer, va a generar puestos de trabajo, como va a haber demanda de dinero, no va a haber inflación. Y no hay que tenerle miedo. A ver, la soberanía no pasa por tener un billetito con San Martino Belgrano pintado. Que ya ni los tenemos animalitos. La soberanía, ¿sabés por dónde pasa? Por una economía que crezca, que la economía sea un instrumento para darle empleo y prosperidad a los argentinos. Y sin crecimiento e inflación, que son dos cosas que van de la mano, porque, a ver, desde el 98 acá tuviste 3.300% de inflación y el PBI per cápita caíste. Van las dos cosas de la mano. ¿Y sabés por qué? Porque tenés unos políticos que agrandaron el Estado cada vez más, porque es su negocio. Para ellos el negocio es el Estado. ¿Y cómo lo mantienen? Matándonos a impuestos a nosotros y a impuestos inflacionarios también a nosotros. Las dos maneras es que no nos maten a impuestos, bajar Ahora, el Estado, que no nos maten a inflación, antes dolarizar. de hablar de la dolarización, me dijiste que vamos al default. Te lo dije al principio, Sí. Argentina El si default, sigue así pero va al lo que digo es lo default. siguiente, igual vas al default. Vos tenés que hablar con los acreedores y decir, muchachos, el año que viene no le podemos pagar 40.000 millones de dólares a nadie, no le podemos pagar ni 10.000. Digo, Yo te cuento algo. sí, Un laburante que te está mirando a vos, sí. si sacó un crédito, ¿cómo lo paga? Trabajando, con su salario. ¿Ok? ¿Sabés con qué pagan las deudas los países? Que es refinanciándola, que le vuelvan a prestar. La paga con crecimiento. Cualquier país que no crezca está condenado a caer Obvio, en ya default. sé, pero Porque eso un yo país lo que sé. no crece no puede pagar su deuda. Yo no soy economista, lo vengo diciendo hace tiempo. Si vos toda la guita que te entra la gastás para pagar, nunca vas a poder crecer. Argentina no crece, pero no. A ver, Pero no tenemos nosotros ¿Y la como deuda un por qué rol. la Pero tenemos? pregunto. Los países centrales y los que de alguna manera manejan nuestra economía, al ministro Caputo lo echó el Fondo Monetario Internacional y le dijo, sacate tipo que no sabe cómo se maneja la plata, nada por el estilo, ¿ok? Yo digo lo siguiente, los países centrales no tienen un rol para nosotros. no. Lo podemos quebrar eso, nosotros podemos hacer lo que se nos canta. A ver, la historia muestra que hay países, a ver, como los equipos de fútbol que pasaron de la C a la B a la primera A, hay países y muchos que pasaron de la C a la B a la... En poco O sea, tiempo. y depende, ¿sabes de qué? De lo que hace cada uno de esos países. ¿Y qué tiene que hacer cada uno de esos países? Primero y ante todo, fijarse, ahora que viene este año, qué votan y qué políticos tienen. Ahora, digo, tampoco es una cuestión ideológica. Yo te quiero contar la experiencia. Mucha gente lo ha visto porque ha sido un destino de moda.
Yo estuve en el año 68 y en el 75 en Vietnam, sí. Sí, Yo estuve en el 75 cuando cayó Saigón. sí. Me tuve que ir en los últimos aviones que salieron de la China Airlines a Camboya, ¿sí? Sí. Yo dejé un país destruido, a ver si me entienden, digo, piedra sobre piedra. Volví hace 4 años, Sí. alegre, gastador, próspero, construyendo. Lo hicieron en 40 años. Yo no sé si es muy alegre la gente porque no tiene libertad. Sí, Entonces, yo lo conozco, ¿ok? Los países que más alegre, prosperan... gastador. Bueno, acá, pará, los argentinos somos gastadores y no nos Pero- va bien. No, pero nosotros que gastamos. Ahora vamos a Mar de Ajó, creo, escúchame, este año van a veranear 3 millones de personas, en un país de 44 millones de personas. A ver, los No argentinos es somos nada. gastadores porque tenemos una clase dirigente que No, vive gastando por espérame sus un cachito. posibilidades. Valentina, a ver si ahora te escucho. ¿Dónde estás? ¿En Mar de Ajó, Mar de Plata? ¿Dónde estás? Las imágenes son de Mar de Plata. ¿Qué tal? Pero digo, pero bueno, estábamos en el tema de que... Vos me decís que con la dolarización vamos a poder pagar la deuda, sí. A ver, la deuda, para poder honrar la deuda, que es muy difícil, Argentina tiene que crecer. Y para crecer, vos tenés que hacer un conjunto de reformas que te las enuncié. A ver, ¿y por qué hay que hacerlas todas juntas y el próximo gobierno tiene que encarar ese trabajo? Y porque los 2 últimos gobiernos no quisieron hacer un ápice, ni un poquito así de lo que había que hacer. Eso es Y una este gobierno solución. se endeudó por 160.000 millones de dólares Eso es una para hacer solución- eso y no una hizo nada. solución que está dentro de lo que se llama el liberalismo. ¿El qué? Es la solución esta. Mirá, la deuda no está dentro de el paradigma liberal. No, o sea, pero- vos me pero la preguntás, tengo tenés- que lidiar con la deuda que tomaron Eso otros. está bien, pero digo, la tenés que garpar. Hay que garparla. Perfecto, muy bien. Eso es eso. Dame otra opción. ¿Otra opción de qué? Otra, a ver, llega Cristina. A ver, si un gobierno no hace ninguna reforma Sí. estructural, la reforma del Estado, la reforma política, la reforma bancaria, la dolarización, Argentina no va a crecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Como está la situación hoy en día, van a empezar con los default selectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que a alguien que le tengo que pagar, no le voy a pagar. Por ejemplo, el tema de las LELIC. Si no hay una reforma del sistema bancario, eso tiene varios números de la rifa de quién se lleva puesto un default. Es, bueno, le doy un papel a largo plazo a los bancos, no le pago las LELIC, pero guarda. Pero los bancos están jodidos, si le sacas eso, le sacan la plata. Del otro lado, ¿qué hay? Hay un papel también para los depositantes. Sí, que vos Los le que dijiste- tienen los plazos fijos le dan un papel, no te dan los plazos fijos. Eso es el primer eslabón del primer riesgo a default que hay mirando más adelante. Después está el riesgo de la deuda de corto, que es las letes, esa deuda que toma el gobierno cada 3, cada 6 meses. Y después está la deuda de largo plazo en dólares en el mundo. O sea, y se va a terminar cayendo en uno tras otro. Y el problema es que cuando la clase política decide no pagar la deuda que esa misma clase política tomó y que se la gastó y no hizo ninguna de las reformas que hay que hacer, el que paga el pato de la boda no es la clase política. ¿Y a dónde lo ves eso? Que el default, en el final del 2001, principio del 2002, todos los políticos lo aplaudieron de pie. ¿Por qué lo aplaudieron de pie, Chiche? ¿Sabes por qué? Porque ese default era el que los permitía salir de la convertibilidad y empezar a darle la maquinita, que es lo que generó 3000% de inflación en estos 18 años. Entonces, ahí vos ves que toda la Le película... voy a decir que la única salida que tiene la Argentina, según tu criterio, ¿sí?, es dolarizar. No. Es Es dolarizar hacer la reforma. un conjunto de reformas estructurales para poder crecer bajando impuestos. Y dentro de esa reforma estructural está la reforma bancaria con la dolarización. ¿Para qué? Para sacarle la maquinita al Banco Central, a los políticos, que no nos vivan cobrando impuestos inflacionarios. ¿Pero por qué digo esto? Esto no es un antojo mío. A ver, los políticos argentinos en estos últimos 80 años no quisieron aprender
lo que todos los políticos del mundo más o menos aprendieron. A ver, ¿qué país tuvo en los últimos 10 años 1.200% de inflación? Nosotros y 2, 3 más. Los otros 220 Ahora, pero no lo tuvieron. Néstor sabía eso. ¿Cómo? Néstor sabía eso. No sé, yo nunca hablé con Néstor. A ver, yo sí me acuerdo que en los años de Néstor Kirchner, post-2001, asumió en el 2003, vos ibas a Patio Bullrich, a Sí. cualquier shopping, tenía cartel y decía, no aceptamos dólares. Sí. Era mala palabra. Bueno, yo te voy a contestar algo que lo van a poner de Nunca me voy a olvidar, ¿eh? Yo te voy a decir, No se aceptan dólares. yo te voy a decir algo que te lo pongo, no lo digo yo, lo dicen los números, lo van a poner como zócalo. En el mejor periodo de Néstor Kirchner presidente, Sí, con Lavagna de ministro de Economía, sí, en diciembre del 2003 Sí. la inflación fue 3.7. sí. En diciembre del 2004 la inflación fue 6.1. En diciembre del 2005 la inflación fue 12.3. ¿Qué quiere decir esta estadística oficial del INDEC? Mensual. No, No, en diciembre cuando ah, comparaba diciembre contra no te- diciembre del año anterior, que en esos 3 años, No hubo 2003, inflación. 2004, 2005, con Lavagna de ministro y con Néstor de presidente, la inflación se duplicó año tras año, pasó del 3 al Al 6, del 6 al 12. ¿Qué te quiero Bueno, decir? comparado con ahora, Pero- estamos en Suiza. No, comparado con ahora, porque tuvieron la suerte de venir después de una convertibilidad que tenías, que le habías sacado la maquinita a los políticos y tenías 0 de inflación. Ahora, hicieron exactamente lo mismo que lo que hicieron, lo que vieron después. Vieron cómo la inflación crecía año tras año y no hicieron nada de lo que había que hacer para bajarla a los cánones de cualquier país del mundo y del vecindario normal. O sea, vos me decís que Lavagna es un tipo que generó inflación. Con Lavagna la inflación se duplicó año tras año, del 3.7 en el 2003 al 6.1 en el 2004 al 12.3 en el 2005. Está bien, yo lo que dice quiero- el INDEC, no lo digo yo. Lo dice el INDEC, pero yo lo que quiero trato de relativizarlo. Estamos hablando de un 12 contra un 50. A ver, Digo, a ver, trato de estar dentro de la realidad de la Argentina. ¿cómo se analiza la economía? La economía se analiza, no sé. Cuando empezaron venían de un contexto donde no había inflación y la inflación se duplicó año tras año. ¿Qué es lo relevante? Fueron políticos que vieron delante de sus narices en su gobierno duplicar la inflación año tras año, irse al 12, que triplica la inflación del vecindario, o sea, la de Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, el promedio, y no hicieron nada. Dejaron que se fuera al 12. Después vinieron otros que dijeron, sigamos con esto, sigamos haciendo lo mismo que estaban haciendo esto. Pero como ya venimos después y es saltar del 12 al 20, del 20 al 25 y del 25 al 30, pisemos el INDEC, mintamos, pero la política fue la misma y entonces generó resultados positivos. Pero ¿qué pasa, Chiche? Hacer las cosas mal 12 años, tiene costos más grandes, duele más, se siente más en el bolsillo, en el desempleo y en la pobreza, que hacerlas mal 8, 6 o 4. O 3. O 3. O 3. Néstor, Pero estos tres se hacen Néstor sentir, ¿eh? y Lavagna tuvieron la suerte de no hacerlas bien al principio de la cola. Es una diferencia de un auto, a ver, cuando largo una carrera, bueno, largo en primera, segunda fila o largo en la última. Bueno, esto es lo mismo. A ver, el que vino después, claro, Pero no rescatas el nada escenario de cada- Lavagna, del ¿Eh? periodo ese, no rescatas nada, 2003, 2007. no, lo que yo rescato de ese gobierno es lo que hizo Guillermo Nielsen, que fue el que reestructuró la deuda que habían defolteado los políticos antes en el 2001-2002, porque esa es la reestructuración en serio. O sea, Pagamos el 25%. un 75% de la deuda arregló bajándola casi a la mitad.
Eso sí fue muy bueno, pero la política macroeconómica, a ver, no fue la mejor. Pero la gente estaba mejor. Y la gente dice, Pero la gente estaba mejor. ¿por qué sí, pero la gente dice, ¿por qué con una devaluación que el dólar pasó de 1 a 4, de 1 a 3,5, la inflación solamente fue al 40%? ¿Sabés por qué? Porque en ese mismo periodo el déficit había sido -4 y pasó de -4 a superávit de +4. Hubo un ajuste de 8 puntos del PBI. Entonces, eso te permitió que la inflación fuera solamente del 40 en el 2002 y bajara. Vos me estás hablando de números que para mí son exóticos. No, y obviamente la inflación del 3,7 el primer año de la Baña fue muy bueno. 3,7 de inflación fue muy bueno. Fue un año en línea con los países normales del mundo. Ahora mi crítica es, en el 2004 viste que se duplicó a 6,1. En el 2005 viste que se duplicó de vuelta a 12,3. Y no hiciste nada. Ahora, Diego, si vos decís que la Baña triplicó la inflación en solo 3 años como ministro El primer año de gobierno fue muy bueno. Sí. Y después vio como el termómetro de la inflación se duplicaba año tras año y no hizo nada. La pregunta es, ¿por qué entonces la Baña aparece ahora como la figurita que todos los sectores políticos están buscando? ¿Cuál es el activo como economista que la política, al menos algunos sectores, le ven a la Baña? Te contesto, si yo te pongo con la Baña, te fuiste con una inflación del 12, 14% comparada con el 48% de hoy, luce, uy, qué bien. La foto, cuando comparo dos fotos, la situación de la Baña era muy buena, pero en economía no hay que mirar fotos, hay que sentarse a ver películas. Por eso yo hablo de, guarda, el primer año de la Baña fue muy bueno, pero después dejó que la inflación pasara del 3,7 al 6,1, del 6,1 al 12,3, lo tenía delante de sus narices y no corrigió nada de lo que había que corregir para volver a ubicarla entre el 3 y 5. Y esa situación es el origen de todo lo que vino más tarde, que claramente hacer cosas mal sobre una situación que ya era mala tiene costos cada vez más grandes. Por eso corregir la situación hoy en día es cada vez más difícil y exige esfuerzos que nos lo piden a los ciudadanos, pero los políticos no están dispuestos a hacer ni un chiquitito así. Bueno, nos da material para discutir, por supuesto, Diego. Interesante, es una postura. ¿Hay gente que te va a dar bola? No lo sé. A ver, yo vivo de economista en el sector privado. Es lo que a mí, lo que yo elijo y lo que a mí me importa. ¿Llamó para que le explique este tema de la dolarización? ¿Economista? Sí. ¿Economista o político? ¿Qué sé yo? A ver, lo he charlado con varios, que no sé qué piensan. Ecuador le fue bien con la dolarización. Yo Yo pregunto, a Ecuador, que es el ejemplo más cercano que tenemos, ¿le fue bien con la dolarización? Pero te voy a contar lo que me preguntaste. Yo puntualmente me voy a sentar con José Luis Esper y le voy a dar mi visión de por qué para mí todas esas reformas estructurales junto a la dolarización son el mejor camino para que Argentina vuelva a crecer generando puestos de trabajo y bajando impuestos. ¿José Luis piensa lo mismo que vos o no? No lo sé, no me senté a hablar con él todavía. Bueno, lo que digo, el ejemplo más cercano es Ecuador. ¿Le fue bien? Ecuador le fue bien. Le fue bien. Aparte, ¿por qué hay que hacer reformas estructurales? No la dolarización, después la reforma, Porque obviamente. la dolarización sola, como está No hoy en alcanza. día la situación argentina, hoy no serviría dolarizar. Hay que hacer otras muchas cosas antes que te las expliqué y enumeré en este reportaje. Muchas gracias. Un placer, señor. Un placer, realmente ha sido un placer, porque bueno, obviamente tenemos material para la discusión ahora, pero para vos si no se dolariza y no se reforma, somos boletas. Para mí hay que hacer muchas reformas y una de esas es la dolarización. Diego Giacomini, señores, no sabe dónde invertir tus ahorros, hazlo con el que más sabe, que es Adrián Mercado, mira.